Ok, vamos a continuar con la segunda parte y bueno, estoy confirmando que estoy grabando, estoy compartiendo pantalla y bueno, tengo el micrófono activado, entonces vamos a continuar. Ok, nos habíamos quedado por esta parte de las cadenas y bueno, una cadena, según esta definición, es un arreglo de caracteres y se distingue del resto de los arreglos de caracteres y es que en el último elemento yo me voy a encontrar con el carácter null, que es este que está aquí. Ese es el carácter nulo. Y bueno, eh, observaciones, ¿verdad? Un arreglo de caracteres no es una cadena porque requiere que finalice con ese carácter nulo. Las cadenas se escriben entre comillas dobles. Si yo las quiero inicializar, entre comillas dobles, debo escribir la cadena o una oración. Los caracteres se escriben entre comillas simples. Esto es, bueno, solo para denotar esto, ¿verdad? Yo aquí hago un hola mundo entre comillas, sería esto una cadena. Y aquí un carácter, como lo hago aquí en cada una de estas casillas de este ejemplo, ¿verdad? Eh, entre comillas simple, un carácter o un dato del tipo char. Y bueno, imagínense ustedes que este arreglo se le puede llamar A, pues el nombre de un arreglo apunta al primer elemento del arreglo. Y bueno, de esta forma pues yo puedo trabajar con cadenas. Y bueno, la declaración, aquí están los pasos. Yo puedo hacer una declaración definiendo un arreglo de caracteres con suficiente espacio para almacenar mi cadena. Entonces, suficiente espacio, esto es relativo, ¿verdad? Yo aquí lo ejemplifico con 100. Entonces, imagínense ustedes que quiero guardar la cadena Hola Mundo. En este arreglo de caracteres, pues de tamaño 100 es más que suficiente. Y bueno, en inicialización, yo las puedo inicializar de dos formas y es lo mismo. Entonces, miren, el arreglo, bueno, el nombre de la cadena en un arreglo de tamaño 100 de tipo chart, yo le puedo asignar una cadena que va entre comillas, miren, comillas dobles, hola mundo, o de la siguiente forma, así, como si fuera un arreglo de caracteres, donde cada carácter yo lo asigno entre comillas simple, perdón, incluye el espacio, ¿verdad? Que está aquí, ¿verdad? Eh, Vamos a quizá a subrayarlo para que se note, ¿verdad? Que este es el espacio del hola mundo. Y siempre recordar que yo debo agregar como último elemento de mi cadena el carácter nulo, como lo estoy haciendo aquí. Si yo lo hago de esta forma, entre comillas, entre comillas dobles, aquí no necesito agregar el carácter nulo, eso ya C++ ya lo hace. Entonces, eh, cuando lo hago de esta otra forma, que está aquí, como si fuera un arreglo de caracteres, aquí sí necesito agregarlo de esta forma. Y esto para inicializarlo, ¿verdad? Ahora, para hacer la lectura, la forma correcta, porque hay varias, ¿verdad? Pero la forma correcta de hacerlo es de la siguiente manera. Defino mi arreglo de caracteres con suficiente espacio y utilizo la función de la librería iStream sein.getLine, donde esta función recibe tres parámetros. El primero es el arreglo donde yo voy a guardar mi cadena, la longitud máxima de ese arreglo y el carácter que me va a indicar a mí que ya finalizó la lectura, que por lo general suele ser el salto de línea, que es este carácter que está aquí, contra PKN. Entonces yo escribo y le doy enter, entonces ahí finalizo mi lectura de cadena y de esta forma yo estoy haciendo una lectura desde el teclado, de tal manera que el usuario lo haga. Hay algunas librerías, bueno, hay una librería, CString, que permite trabajar
con cadenas que permiten procesarlas, y aquí nombro unas listas, ¿verdad? La primera es str copy, copia cadenas, strn copy, se hace copia de n caracteres de una cadena, los primeros n caracteres. strcat, cortar cadenas, strncat, cortar ciertos caracteres de una cadena, y bueno, aquí hay varias, ¿verdad? Quizás las que suelen ser así como de mayor interés al momento de implementar algoritmos, quizá es este que está aquí, strtoc, que permite tokenizar o separar en palabras o tokens una cadena, strlen, que permite obtener la longitud de una cadena, entre otras, ¿verdad? Estas que están aquí sí se suelen utilizar, ¿verdad? Pero no, es para problemas muy específicos, ¿verdad? O quizá esta también para comparar cadenas y subcadenas, strcmp, quizá esta puede funcionar. Y bueno, eh, esto se utiliza bastante en programación 1, ¿verdad? Entonces a ustedes les queda para repasar, ¿verdad? Para trabajar con estas funciones en caso de ser necesario, ¿verdad? Y bueno, para este caso, para esta presentación vamos a hacer eh, los siguientes ejercicios, ¿verdad? Tengo estos 3 ejercicios que nos van a permitir a nosotros trabajar con cadenas y obviamente con apuntadores, puesto que si sabemos que una cadena es un arreglo de caracteres que finaliza con el carácter nulo, yo puedo trabajar las cadenas como si fueran apuntadores. Entonces, este va a ser los ejercicios. Bueno, estos son los ejercicios que voy a desarrollar, que les voy a explicar cómo se hace. Y bueno, para esto pues vamos a utilizar C++. Entonces déjenme dejar a un lado mi tableta gráfica. Creo que ya no la voy a utilizar, y en caso de necesitarla pues voy a la voy a conectar de nuevo. Entonces dejo aquí de programar. Si me permiten un momento voy a tomar un poco de agua. Bueno, aquí vamos a tratar de minimizar o quizá dejar a un lado. Vamos a ver si funciona. Creo que sí funciona, así se lee. Y del otro lado pues vamos a tener bueno, mi archivo, bueno, mi programa de Visual Studio Code. Solo que aquí yo estoy en la carpeta de apuntador a función y ya no me va a interesar. Entonces aquí vamos a dejar esto aparte, vamos a crear otra carpeta aquí. Bueno, antes de eso vamos a saber cuál es el primer ejercicio que vamos a resolver. Vamos a leerlo. El primer ejercicio dice desarrollar una aplicación, vamos a aumentarlo, que convierta a mayúscula el primer y último carácter de cada palabra en una cadena definida por el usuario. Son ejercicios bastante simples, ¿verdad? Esto es más que todo para repasar. Y bueno, dejando esto a un lado, entonces voy a crear una carpeta aquí, que vamos a llamar convierte mayúsculas, así. Lo voy a crear y ahí es donde voy a trabajar. Entonces aquí en mi aplicación de Visual Studio Code voy a abrir folder nuevamente y voy a abrir folder convierte mayúscula. Y bueno, con esto pues empiezo a trabajar desde cero. Entonces vamos a hacer el primer primer código. Noten que esta función va a modificar una cadena, ¿verdad?
donde cada palabra, en la primera letra y la última, la va a convertir en, en mayúscula. Entonces vamos a utilizar funciones de librería, ¿verdad? Para convertir estas de mayúscula. Voy a crear un nuevo archivo aquí. Lo voy a guardar. Voy a llamar mi.cpp. Vamos a guardar el main. Y bueno, aquí lo básico, ¿verdad? Lo que ya debo de saberme de memoria. Numeral include string using namespace std y main return 0. Y bueno, aquí ya tengo mi estructura básica. Quizá aquí sea importante recordar qué librerías son las que me permiten a mí convertir caracteres de minúsculas a mayúsculas. Hay varias, ¿verdad? Yo utilizo las clásicas. Numeral include, creo que es ctype, si no me equivoco, y si no, pues vemos ahí cómo lo resolvemos. Entonces ya con esto tengo esa librería que me va a permitir utilizar las funciones de topper para mayúsculas. Aquí voy a hacerlo utilizando funciones. Entonces aquí voy a hacer una función que no retorna nada. Voy a llamar convierte mayúsculas, por ejemplo. Y esto lo que va a recibir obviamente va a ser mi cadena. Pero en este caso voy a ejemplificarlo como, voy a trabajar la cadena como si fuera un arreglo de caracteres. Entonces aquí yo solo coloco un char y asigno corchetes para decir que eso es un arreglo en mi prototipo de función. Así de esta manera. Si yo la quiero programar, entonces bajo a la línea 12, le doy un nombre a ese arreglo, le voy a llamar qué sé yo, no soy muy creativo con los nombres, le voy a llamar cadena. Y vamos a programar. Entonces aquí voy a tratar la cadena como si fuera un arreglo de caracteres. Lo voy a hacer de esta manera. Quizá en los próximos ejercicios voy a utilizar apuntadores. Y bueno, este es un ejercicio simple, entonces lo voy a hacer de esta manera, ¿verdad? Como si fuera un arreglo así de caracteres. Entonces, para empezar, yo sé que la primera letra de la oración, asumiendo que esa cadena, ¿verdad? O esa oración va a iniciar siempre con una letra. Yo sé que esa primera letra se va a necesitar escribir en mayúscula y yo sé que la última también, ¿verdad? Entonces puedo hacer eso como los casos base. Entonces yo puedo decir, bueno, cadena en la posición 0, yo le voy a asignar y aquí es donde vengo a ver si realmente funciona esa librería. Vamos a ver, todo tiene que salir. Bueno, sí, salió ahí en los comentarios. Topper. Entonces esta me va a retornar un carácter que va a ser en mayúscula de cadena en la posición 0, ese primer elemento de la oración. Entonces ya la convertí en mayúscula en caso de que no esté en mayúscula, y si ya está, pues ni modo, así la deja. Y voy a hacer lo mismo para el último elemento, o sea que cadena, ¿en qué posición? En la posición, noten que en este caso, yo aquí no estoy mandando el atributo, el tamaño de esta longitud de mi cadena. Entonces, de igual forma yo lo puedo calcular, ¿verdad? Entonces yo aquí podría hacer un entero, le voy a llamar un entero h, le voy a asignar la longitud de la cadena. Entonces voy a utilizar funciones de la librería cstring. Entonces la voy a utilizar aquí, ¿verdad? Voy a hacer en la línea 2 la inclusión de esa librería. Include, y aquí cstring, así. Y aquí yo voy a poder utilizar la función strlen
de cadena, de esta forma. Entonces, así de esta manera yo puedo decir en mi línea 16 que cadena en la posición h-1, es decir, el último carácter de mi oración, le voy a asignar lo mismo, topper, o sea, la mayúscula de cadena en esa posición, no 0, ¿verdad? Sería h-1, aquí, de esta manera, así. Y bueno, y después de esto, yo puedo hacer un ciclo for, por ejemplo, puedo hacerlo de la siguiente manera, ciclo for para un contador i que inicia en 0, puede ser en 1, ¿verdad? Si ya el carácter 0 ya lo convertí en mayúscula, pero lo voy a dejar así, de momento no estoy trabajando con eficiencia de códigos, de igual manera eso es donde se ve en estructuras de datos, no lo voy a hacer tan eficiente, pero bueno, al menos por ahorita no, ¿verdad? ¿Dónde va a finalizar mientras i sea menor que h, ¿verdad? Que es la longitud de mi cadena, y voy a ir incrementando de uno en uno ese contador. Entonces aquí, pues eso es bien sencillo. Yo, o sea, asumiendo también que esta cadena va a estar separada, sus palabras van a estar separadas por un único espacio. Entonces yo lo único que debo verificar es si el carácter en el que me estoy desplazando en esa cadena o ese arreglo es un espacio, entonces tanto el carácter anterior como el carácter siguiente yo los debo convertir en mayúsculas. Así de sencillo. Y entonces, como estoy trabajando la cadena como si fuera un arreglo, entonces no hay ninguna confusión, ¿verdad? Si yo digo si cadena en la posición i es igual al carácter de espacio, o sea que aquí solo estoy escribiendo un espacio y como es un carácter entre comillas simple, entonces si eso ocurre, entonces yo voy a hacer algo. Entonces tanto el carácter anterior, o sea i-1, como el carácter siguiente i+1, yo los voy a convertir a mayúscula. O sea que voy a hacer cadena en la posición i-1, le voy a asignar topper de ese mismo carácter, o sea, cadena en la posición i-1. De esta manera, hago un punto y coma aquí y voy a hacer lo mismo para el siguiente carácter, que es i+1. Entonces copio la misma línea y solo le cambio en lugar de i-1 por i+1. Y de esta manera pues ya tengo programada esta función que me va a modificar la cadena y le va a agregar el primer bueno, y va a cambiar el primer carácter y el último carácter de cada palabra por mayúscula. ¿Y cómo voy a saber que estoy separando palabras? Bueno, si me ubico en la casilla donde hay un espacio en ese arreglo, si hay espacio, entonces el anterior, que viene siendo la última letra de una palabra, y el siguiente, que viene siendo la primera letra de una palabra, pues los cambio en mayúscula. Así de sencillo. Y bueno, como dice que es una cadena ingresada por el usuario, entonces solo queda trabajar esa parte, donde en mi función principal yo defino un arreglo, le voy a llamar oración, con suficiente espacio, digamos yo, qué sé yo, 100, ¿verdad? No vamos a exagerar, ¿verdad? Con esto. Aquí ya lo declaro, entonces vengo aquí, le voy a indicar al usuario, voy a decir, bueno, voy a hacer un cout, le voy a decir al usuario que ingrese cadena, o ingrese la oración de esta manera, quizás por ahí 2 puntos, seguido de un salto de línea, y luego voy a hacer la lectura de la cadena, así como se ejemplificó en la presentación, pero utilizando la función sein.getLine, así, punto getLine, y a esta le voy a mandar
el arreglo, que en este caso se llama oración, la longitud de ese arreglo, que sabemos que es 100, y el carácter delimitador, que es contrapleca N, o sea, el salto de línea. Déjeme decirle que cuando es el salto de línea, el carácter que define la lectura de la cadena, pues no es necesario ni siquiera ingresarlo y así estaría bien. Pero yo lo voy a hacer, ¿verdad? Puesto que esto es un repaso, yo sí lo voy a hacer. Entonces aquí queda de la siguiente manera, aquí el usuario ya ingresa a la cadena. Entonces el siguiente paso sería hacer el llamado a la función convierte mayúsculas y le voy a mandar el arreglo que se llama oración de esta forma, cout oración. Fíjense que cuando estoy trabajando con cadenas y yo hago cout oración, esta sí me va a imprimir toda la oración que el usuario ingrese. Entonces nada más para saberlo, ¿verdad? Seguido de un salto de línea. Y con esto pues yo diría que ya finalizó la programación de nuestra aplicación. Voy a guardarla. Vamos a abrir una terminal. Vamos a compilar esperando que no hayan errores. Y bueno, no lo hay. Vamos a ejecutar. Y bueno, aquí me está diciendo que el programa que ingresa la oración, ¿verdad? Entonces voy a escribir, qué sé yo, bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Sin tildes ni nada, solo quiero ejemplificar esto. Noten que ya he utilizado algunas mayúsculas, ¿verdad? Pero se espera que de cada palabra, tanto la primera letra como la última, se convierta en mayúscula. Y si ustedes ven cuando le doy enter, pues eso es lo que pasa, ¿verdad? Miren, bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Y bueno, con este ya resolvimos nuestro primer problema. Eh, vamos a utilizar, bueno, vamos a crear el otro problema, puesto que son tres. Vamos a crear esto y veamos qué dice. Eh, bueno, aquí el segundo ejercicio dice, escriba un programa que cuente la cantidad de veces que aparece una determinada letra en una cadena. Ok, entonces aquí se escribe un programa que cuente la cantidad de veces que aparece una determinada letra, o sea que el usuario pues, va a ingresar, aparte de la oración, va a ingresar un carácter, ¿verdad? Que va a ser el carácter que se quiere, del cual se quiere hacer el conteo. Entonces, como esto solo va a ser un conteo, noten que si yo creo una función, esa función no va a modificar eh, esa cadena ingresada por el usuario, solo va a ser pues un conteo de caracteres y eso va a ser suficiente, ¿verdad? Entonces aquí voy a tratar de utilizar apuntadores y bueno, entonces vamos a minimizar esto, lo vamos a hacer a un lado como estaba. Vamos a crear otra carpeta, ¿verdad? Porque aquí ya esto de convierte en mayúsculas, ahí ya tenemos nuestros archivos. Vamos aquí a hacer una nueva carpeta. Aquí le voy a llamar qué sé yo, no soy muy creativo, ¿verdad? Contar letra. Entonces es en esa carpeta donde voy a trabajar. Bueno, aquí esto ya no necesito tenerlo aquí. Voy a abrir un nuevo folder. A ver, contar letra. Aquí. Y bueno, mientras espero que se cargue.
voy a crear un nuevo archivo que también le voy a llamar main.cpp. Entonces, ok, ya lo guardé. Y bueno, esto de aquí lo voy a cerrar. Aquí vamos a hacer el numeral include Ustream using namespace std int main return 0. Ok, aquí ya estoy. O es en minúscula en esa cadena, pues sigue siendo la misma, ¿verdad? Entonces va a ser necesario así como contar esa misma letra y vamos a pasarlas para que no haya esa ambigüedad. Vamos a utilizar las funciones de conversión a mayúscula. Entonces ya sabemos que esa está en setType. También como vamos a trabajar con la longitud de la cadena, entonces va a ser necesario también hacer uso de las funciones de la librería cstring. Bueno, aquí no es ctype, es ctype. Así de esta manera. Y listo. Entonces aquí yo voy a crear una función que cuenta. Entonces vamos a hacer que retorne un entero, ¿verdad? Esa función, porque si cuenta el número de letras, porque también lo retorne. Entonces le vamos a llamar contar letra. Y va a recibir en este caso dos parámetros. El primero va a ser la cadena. Y miren cómo la voy a declarar. La voy a declarar como un apuntador constante a un char, un dato de tipo char. De esta manera no voy a asignar nombre. Y el otro parámetro pues va a ser un char. Así. De esta manera. Entonces aquí yo tengo mi prototipo de función. Y noten que la defino como un apuntador constante a un char. ¿Por qué hago esto? Porque pues la cadena yo no la voy a modificar, a diferencia del problema anterior donde sí se modificaba. Y si yo la voy a modificar, pues aquí sí va a haber un problema, ¿verdad? Si yo hago esto que está aquí, ¿verdad? Si hago alteraciones o modificaciones por ahí, hay problemas, ¿verdad? Que creo que también, bajo ciertas condiciones, eso puede funcionar también. Creo que también eso depende hay unos IDEs que son bien rigurosos en ese aspecto, pero bueno, en este caso yo lo voy a ejemplificar de esta manera. Entonces aquí voy a programar, le voy a dar un nombre a la cadena y le voy a llamar pues cadena, y al carácter le voy a llamar letra, que es el que va a ingresar el usuario. Entonces aquí lo que hago pues es sencillo, ¿verdad? Voy a declarar un entero que es contador, que me va a permitir contar las letras. Lo voy a inicializar en 0 y eso lo voy a ir incrementando a medida que encuentre la letra que yo estoy buscando. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a hacer un recorrido, o sea, un ciclo for. Voy a recorrer carácter por carácter esa cadena. Entonces aquí hago un for. Bueno, aquí esto no me gusta que desarrolle ya la estructura de ciclo for. Me gusta hacerlo a mí desde 0. Entonces voy a utilizar un i asignado, inicializado en 0. Mientras ese i sea menor, en este caso, bueno, aquí voy a utilizarla directamente, ¿verdad? La función de strlen cadena y más de esta forma. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es comparar la letra con la cadena en la 10ª posición, pero lo voy a hacer en mayúsculas para evitar esa ambigüedad. Entonces lo voy a hacer de esta forma y digo
si topper de cadena en la posición y de esta forma, si esto es igual a topper de letra, si esto es cierto, entonces pues incremento el contador, ¿verdad? Lo incremento en una unidad con más, y bueno, de esta manera pues ya estoy resolviendo. Ahora, ojo, creo que aquí estoy utilizando cadena, que es un apuntador, lo estoy utilizando como si fuera un arreglo. Entonces voy a cambiar esto nada más porque sí les dije que quería utilizarle en su mayor parte la notación, ¿verdad? Como apuntador. Entonces voy a utilizar la notación de apuntador desplazamiento. Y bueno, ya ahí ya pues no es mucho la diferencia, pero ya estoy dejando de usar esa notación de arreglos que ya sabemos y que estamos aburridos de usarla. Entonces aquí con esto lo que hago para finalizar es retornar mi variable contador, porque ese es el que me cuenta a mí el número de letras que estoy buscando. Ya con eso pues solo queda hacer el uso de esa función, ¿verdad? En la función principal main. Quizá hubiese copiado una parte del código anterior, ¿verdad? Porque aquí voy a redundar con la declaración de mi cadena, oración de tamaño 100, por ejemplo, hacer el cout de donde le diga al usuario ingrese la oración, por ejemplo, seguido de un salto de línea. Hago el sein.getLine. Aquí pues envío el arreglo, la longitud y el carácter delimitado. Bueno, aquí sí no lo voy a copiar para que vean que es suficiente así, y ya sé que al darle enter pues esto va a funcionar. Después de hacer esto voy a hacer bueno, voy a declarar quizá al inicio, ¿verdad? Me gusta declarar la variable al inicio, un entero, n por ejemplo, solo lo voy a declarar para que en la línea 13 a n le asigne el número de letras. Pero aquí todavía no he definido la letra que el usuario va a buscar, va a contar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, bueno, va a querer que la computadora cuente. Entonces aquí voy a hacer otro cout y le voy a decir al usuario ingrese carácter a contar. Sí, no soy muy creativo en esto, ¿verdad? NDL, así. Va a ser aquí un CIN. Entonces va a ser necesario aquí hacer una lectura de un carácter. Entonces aquí en la declaración de mi oración también voy a declarar la letra, ¿verdad? Así. Entonces aquí en la línea 14 se va a hacer la lectura de letra. Así. Y como es un carácter y no una cadena, entonces yo utilizo el sein usual. Y listo. Ya con esto puedo hacer el llamado a la función contar letra, y los parámetros que recibe esta función, pues una es la cadena, que en este caso es oración, y el otro parámetro es la letra, así de esta manera. Y con esto puedo hacer el cout, por decirlo, qué sé yo, la letra, un espacio por aquí. Entonces le escribo en pantalla letra, escribo otra cadena, un espacio, y digo aparece otro espacio. Ahora escribo aquí el dato de n y finalizo diciendo
veces, pero con un espacio, ¿verdad? Así. Escribo un punto, luego un salto de línea, y ya con esto se estaría mostrando en pantalla la letra que estoy buscando o que estoy contando, y digo cuántas veces aparece. Entonces, si guardo esto, yo creo que ya mi código ya está. Y si hago una terminal para correr mi código, pues vamos a compilarlo primero. A ver, ok, nuevo error. Entonces vamos a ejecutar. Voy a ingresar la oración, qué sé yo, la misma oración. Así. Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Le doy enter, ingreso el carácter a contar, qué sé yo, busquemos qué sé yo, la letra A, por ejemplo. Dice que la letra A aparece 5 veces, vamos a ver si es cierto. Bendiga lleva una, la 2, pródiga 3, tierra 4, nací 5. Ah, bueno, sí, está bien. De esta manera pues ya resolví el problema número 2. Les voy a compartir estos códigos, ¿verdad? Y bueno, ahora hay que proceder a resolver el problema 3. Quizá un poco más complejo el problema 3. Veamos qué nos pide. Dice lo siguiente: hacer un programa que muestre la cantidad de palabras que hay en una cadena y al mismo tiempo debe mostrar cuántas letras contiene cada palabra de esa misma cadena. Entonces aquí lo complejo es tokenizar, ¿verdad? Pero ya eso ya está definido, entonces solo les voy a mostrar cómo funciona. Entonces digo yo, bueno, puesto que se va a contar el número de palabras, puedo hacer que la función retorne ese número de palabras, ese entero, y a medida se va haciendo el conteo de palabras, pues que se imprime en pantalla cada palabra y su respectivo número de letras. Eso puede funcionar. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Voy a cerrar esto. Aquí pues ya no ocupo más esta carpeta. Vamos a hacer otra carpeta. Aquí le vamos a llamar, bueno, ya dice contar letras, entonces la carpeta que diga contar palabras. Así. Y ahí es donde vamos a trabajar. Entonces vamos aquí a abrir un nuevo folder, contar palabras, aceptar y esperamos a que cargue. Listo, ya cargó. Ok, vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a guardar como main.cpp. Se lo voy a guardar, ahí ya está. Y bueno, aquí ya tengo mi área de trabajo, solo voy a ver si todo está funcionando de la manera correcta. Estoy con el micrófono activado, estoy compartiendo pantalla y se está grabando. Listo. Hago esto porque me ha pasado que a veces se corta la grabación, qué sé yo, o se me olvida activar el micrófono y pues ahí hay problemas, ¿verdad? O estoy compartiendo pantalla, estoy hablando, se escucha mi audio, pero no se está viendo, entonces es complicado. Y bueno, entonces voy a hacer aquí el numeral include stream using namespace std int main aquí return 0. Así, de esta manera. Entonces aquí ya
tengo mi esqueleto, ¿verdad? Lo básico. Sé que voy a trabajar con funciones de la librería CString, entonces la voy a utilizar, la voy a agregar. Numeral include CString. Aquí solo voy a hacer conteo de palabras y de letras, entonces no voy a necesitar convertir a mayúsculas ni nada por el estilo. Entonces aquí voy a crear mi prototipo de función que habíamos dicho que va a retornar el entero, el número de palabras. Le vamos a llamar contar palabras. Y esta función pues va a recibir como parámetro únicamente la cadena. Pero cuando yo voy a tokenizar, resulta que esto sí modifica la cadena. Entonces, para evitar esos problemas, ¿verdad? Porque aquí voy a modificar la cadena y quizá en este caso el tamaño, o sea, porque voy a ir extrayendo palabras. Resulta que cuando se tokeniza, se extrae la palabra de esa cadena y ya no vuelve a estar ahí nunca más. Entonces, no conviene hacerlo const. En este caso sí, ¿verdad? Aquí definitivamente sí, porque estoy modificando una cadena. Entonces, aquí va a ser suficiente decirle que es un apuntador a un char y listo. Ya con esto va a ser suficiente. Le voy a dar punto y coma para que me quite ese error. Y bueno, procedo a programar esto, contar palabras. Aquí al apuntador si le llamo, bueno, debo darle un nombre, le voy a llamar cadena. Y empiezo a programar. Entonces aquí necesito declarar un entero, que es el número de palabras. Le voy a llamar n palabras. Lo voy a inicializar en 0. Así, de esta manera. Y ahora voy a hacer el proceso de tokenización. Entonces voy a utilizar la función strtoc de CString. Y aquí lo que hago es lo siguiente. Miren, debo declarar una subcadena. O sea, un apuntador para almacenar o para ir guardando las palabras que voy a ir extrayendo. Entonces le voy a llamar a esta subcadena, le voy a llamar palabra. Así de esta manera. Y aquí vean lo que hago. Le voy a asignar el valor que me retorna el llamado a la función strtoc. Vamos a ver si está por aquí. Aquí está, strtoc. Y esta recibe inicialmente dos parámetros. El primero va a ser la cadena, que en este caso es el arreglo que yo le llamé cadena. Después voy a agregar un segundo parámetro y aquí es una cadena. En este caso yo lo voy a definir constante porque aquí yo debo definir los caracteres que van a ser delimitadores. En este caso, como yo solo estoy separando palabras, en nuestro lenguaje las palabras se separan por espacio, entonces yo solo voy a considerar únicamente ese carácter, pero esto debe ir como cadena. Si yo quiero agregar otro carácter que sea delimitador, aparte del espacio, veamos el punto, entonces yo lo agrego. Entonces aquí hay dos caracteres, uno es el espacio y otro es el punto, o sea que mi tokenizador va a separar palabras tanto por espacios como puntos, y así funciona esto. Entonces yo solo lo voy a dejar como espacio, ¿verdad? Así, de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un ciclo de repetición porque la idea va a ser estar extrayendo palabras de mi cadena. Entonces, mientras no existan palabras, pues esto ya termina, ¿verdad? Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Me está haciendo la estructura y no me gusta. While, así. Y aquí, ¿cuál va a ser la condición? Bueno, como es una cadena, es un arreglo, puede ser nulo, es un objeto. Ya les voy a explicar más adelante, cuando entremos a programación orientada a objetos, cuando tiene sentido hablar de cosas nulas, ¿verdad? En cuanto a objetos, mientras palabra sea distinto de null, creo que en C++ es con mayúsculas null, ¿sí? Bueno, mientras sea eso distinto de null, significa que mientras yo siga extrayendo palabras o siga teniendo palabras de mi cadena, yo debo incrementar el contador para empezar, ¿verdad? N palabras más, punto y coma. Luego de incrementarlas, voy a hacer lo que les mencioné, ¿verdad? Voy a mostrar en pantalla la palabra y el número de caracteres, ¿verdad? Porque de momento
Sí se puede, ¿verdad? Pero no lo estoy haciendo así. No estoy retornando dos datos. O sea, para retornar dos datos, pues ya sería trabajar con estructuras. Sería un arreglo, un pequeño arreglo, pero eso no tiene sentido ahorita. Entonces, voy a hacer aquí un cout de la palabra, seguido de cierto número de espacios, digamos 4. Luego voy a imprimir el número de caracteres, pero eso lo hago con strlen, ¿verdad? Strlen, pero ¿de quién? En este caso, no de mi cadena, sino de mi palabra. Así. Y pues voy a seguir un salto de línea, porque voy a hacer lo mismo para cada palabra, así, en este ciclo de repetición. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí estoy repitiendo, o sea, incremento el contador, imprimo la pantalla, pero ahora necesito extraer la siguiente palabra de mi cadena. Entonces eso se hace de la siguiente manera, miren. A mi subcadena que le llamé palabra, le voy a asignar, hago el llamado nuevamente de strtalk, así, y vean los parámetros que le voy a mandar. Siempre van a ser 2 parámetros, pero ahora ya no le voy a definir el parámetro cadena que lo hice inicialmente, sino que aquí ya no le defino nada, y para definir nada, como es un objeto, eso se define como null, y siempre debo de aclarar cuál es el carácter o cuál va a ser los caracteres delimitadores, que en este caso solo estoy considerando el espacio, pero esto como una cadena. Entonces, si yo hago esto, o sea, tomo la siguiente palabra, verifico si esa palabra pues no es vacía, o sea, no es nula, y en caso de no ser nula, pues se hace el mismo procedimiento. Entonces, luego de este ciclo de repetición, ya se estaría finalizando con el conteo de palabras, y puedo retornar perfectamente ese contador. Así, punto y coma. Y bueno, creo que aquí ya está. Para finalizar, pues sería como hacer la declaración de la oración en la función principal. Esto lo hice prácticamente en los 3 problemas, ¿verdad? Hago el cout donde le indico al usuario que ingrese la oración para que no se pierda, seguido de un salto de línea, punto y coma. Después de hacer esto, lo que hago es el llamado a la función sin.getLine, y a esto yo le voy a mandar como parámetros el arreglo, la longitud máxima y el carácter delimitador, ¿verdad? Eso ya lo expliqué en el primer ejercicio, que no es necesario. Si se hace así, esto es suficiente, que al darle enter pues ya voy a finalizar la lectura de mi cadena. Bueno, necesito declarar un entero, ¿verdad? También un entero n, qué sé yo. A ese n le voy a asignar el conteo de mis palabras, ¿verdad? Entonces sería contar palabra, le envío como único parámetro mi cadena que le llamé oración, punto y coma. Después de hacer esto, bueno, ya se va a mostrar el cout de cada palabra y su número de letras. Aquí puedo hacer un cout final, decir qué sé yo, se contaron, escribo el dato de n, escribo otra pequeña subcadena con un espacio, palabras, punto, y finalizo con un salto de línea. Y con esto pues ya tendría completo mi código y solo faltaría ejecutarlo para ver si funciona. Entonces aquí vamos a compilar. Se compiló de manera correcta. Vamos a ejecutar. Vamos a ingresar la primera, siempre la misma oración, ¿verdad?
aquí, híjole, pródiga, cierra, sí, sí. Se lo doy enter, miren lo que pasa. Vamos a ampliar un poco más la consola. Bendiga dice que tiene 7 letras, Dios 4 y así sucesivamente para cada palabra, y se finaliza diciendo que se contaron 8 palabras. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y pues el código está correcto. Son problemas sencillos. El objetivo de esto pues es repasar esos conceptos de programación 1, sobre todo la parte de apuntadores y cadenas. Quizá lo nuevo que se ha visto aquí es el concepto de funciones de apuntadores a funciones. Voy a regresar a mi presentación porque voy a finalizar con la última etapa de esta presentación, ¿verdad? Y es con la tarea. Esta va a ser la primera tarea. Vamos a dar suficiente tiempo para entregarla, ¿verdad? Al menos, qué sé yo, pienso que hasta el sábado o el domingo puede ser una opción, ¿verdad? Pero todavía no lo sé. Pero es necesario que vayan avanzando ya en ella. Dice lo siguiente, miren, hay que analizar. Estamos en programación y programación es resolver problemas. Como en matemáticas hay muchos problemas, pues vamos a tomar en este caso un problema de matemáticas. Y veamos qué nos dice. Dice lo siguiente, los métodos de Gauss-Legendre permiten aproximar integrales definidas de la forma, esta que está aquí, miren, una integral definida de menos 1 a 1 de f de x por diferencial de x. Funciones de R en R, ¿verdad? De las que se ven o de las que se estudian en cálculo 2, bueno, en cálculo 1, parte de cálculo 2. Ya con cálculo 3 ya hemos visto otro tipo de funciones, ¿verdad? Pero bueno, no nos van a interesar, vámonos con lo básico. Dice que una aproximación de dicha integral viene dada por la fórmula, y esta es una de las fórmulas de los métodos de Gauss-Legendre. Esta es una fórmula de 3 puntos y está definida de esta forma. Si la integral es de menos 1 a 1 de una función f de x por diferencial de x, yo la puedo aproximar esto con la siguiente fórmula. Miren. Lo que hago aquí es, hay ciertas constantes que se multiplican por imágenes de la función evaluadas en distintos puntos, pero o sea, son 3 términos que tengo aquí. El primer término, la función se evalúa en menos raíz de 3 quintos, el segundo término, la función se evalúa en 0, y en el siguiente término, la función se evalúa en raíz de 3 quintos. Entonces, esto es una fórmula de cuadraturas que me permiten a mí aproximar integrales definidas siempre y cuando esté de esta forma. Entonces, ¿qué pasa cuando la integral está definida de forma general? Y aquí lo explico. Cuando la integral es de la forma, una integral de a a b, llamémoslo yo, qué sé yo, f de t por diferencial de t, este tipo de integral se puede convertir a una integral de la forma con la que nosotros nos interesa, que es la integral de menos 1 a 1 de f de x por diferencial de x, haciendo el siguiente cambio de variable, que es este que está aquí. Miren. Aquí ya les explico, ¿verdad? O sea, cuestiones formales. Pero ¿cuál va a ser la tarea? Dice, bueno, programar las funciones f de x, sobre 1 más x cuadrado, y g de x, raíz cuadrada de 1 más coseno cuadrado de x. Esto es la primera fase, o sea, vamos a programar estas funciones, bastante sencillo, ¿verdad? Dice, programar la función para el cambio de variables en caso de ser necesario, ¿verdad? Esto que está aquí, ¿verdad? Y otro inciso, dice implementar método Gauss-Legendre de 3 puntos, o sea, esto que está aquí. Y de forma general, un único método, y ese método nos va a servir para aproximar las siguientes integrales, estas que están aquí, la integral de menos 1 a 1 de 1 sobre x cuadrado, o sea, la integral de f de x, definida en menos 1 a 1, la solución exacta es pi medio, y la otra integral, esta integral está definida de 1 a 2 de g de x, o sea, raíz cuadrada de 1 más coseno cuadrado de x. La solución casi exacta es esta que está aquí. Entonces vamos a utilizar nuestro método Gauss-Legendre de 3 puntos para aproximar estas integrales. O sea, lo que yo les expliqué
una de las aplicaciones interesantes de los apuntadores a funciones. Y para finalizar, obviamente, la aplicación debe mostrar en pantalla los resultados de la aproximación que se calcule con el método para cada función, para cada integral, ¿verdad? Junto con el valor exacto, o sea, que se imprima también el valor exacto y su error, o sea, el valor absoluto de las diferencias, ¿verdad? Del valor exacto con la aproximación que genera el método. Esto es lo primero que ustedes van a desarrollar en C++. Y el código lo estarían subiendo ustedes al campus virtual a más tardar, todavía no lo defino, pero sería, pienso yo, qué sé yo, el sábado o el domingo, ¿verdad? Entonces, vamos a reunirnos el día jueves para estudiar o resolver dudas de esto. Pero de momento, pues aquí termina el repaso y esperen a que les comparta estas grabaciones.